Morena, 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 morena. Haciendo historia con esperanza, con fuerza y con organización. Morena crece, Morena avanza, con democracia cada elección. Morena es pueblo, moreno y bueno, es igualdad, trabajo y unión. Morena va limpiando el sendero de impunidad y de corrupción. Es el partido de la conciencia, de la importancia del bien hacer, el que llevó tras la presidencia, haciendo historia a una mujer. Morena, un movimiento de regeneración nacional. Morena, va conquistando cada batalla electoral. Morena, es el remedio contra la plaga neoliberal. Morena, de los corruptos y los traidores es el final. ¿Qué? El movimiento fecundo del mejor país del mundo. Morena, movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación. Protege la elección mexicana, cuida la cuarta transformación. Ahora Morena es el instrumento que tiene el pueblo para luchar. Es el patriótico movimiento que ya ganó y volverá a ganar. Es un orgullo ser morenista, servir al prójimo es un honor. Ser militante y protagonista de un movimiento transformador. Morena, un movimiento de regeneración nacional. Morena, va conquistando cada batalla electoral. Morena, es el remedio contra la plaga neoliberal. Morena, de los corruptos y los traidores es el final. Morena, la mayoría podrá vencer a la oposición. Morena, en el Congreso, en la calle, en la próxima elección. Morena, al ritmo de la unidad y la movilización. Morena, viva Morena y viva la cuarta transformación. Hola compañeras, buenas tardes. Bueno, pues espero que tengan una bonita tarde porque aquí en la Gustavo Amadero pues parece que va a llover y bien fuerte. Pues este martes 19 de mayo del año 2026 les tenemos un programa muy hermoso como siempre. Es el número 459 de nuestra serie de programas y la invitada es la Alcaldía Coyoacán. Y nuestra ponente tiene el nombre de la licenciada Fabiola Salas Ambriz. Licenciada, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado la invitación de la referente de la Alcaldía Coyoacán, que es nuestra querida Gabriela Correa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que todo sea de su agrado y que tengamos pues mucha audiencia para que todas las mujeres y hombres que nos escuchan se puedan enterar de este programa, de lo que vamos a tratar el tema, de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, en particular niños, niñas y adolescentes. Bueno, pues quiero enviar una calurosa bienvenida a nuestra querida audiencia, también un abrazo y pues desearles que estén lo mejor posible. Vamos a saludar también a nuestro equipo de trabajo y agradecerle que estén aquí con nosotros nuestro compañero operador, el ingeniero Alan Hernández. Fíjense que, bueno, pues este programa, como ustedes saben, está generado por la colectiva Mujeres Morena República Mexicana, Ciudad de México.
y la fundadora de esto y de pues todo este proyecto para la formación política y liderazgo de las mujeres es la compañera, la licenciada maestra Guadalupe Juárez Hernández, actualmente consejera del Consejo Consultivo de Morena y consejera nacional. Pues muchos saludos a Lupita por si nos está viendo, muchas gracias. Y bueno, pues fíjense que esta colectiva está celebrando los 10 años de su creación, desde 2016 que empezamos pues a invitar a compañeras a que se unieran, primero en la Ciudad de México, en las 16 alcaldías, y después en toda la República, porque con la pandemia, pues crecimos porque este programa se difundía a toda la República, como actualmente también lo hace. Entonces, pues fíjense que se añadieron compañeras de todos los estados. Actualmente 28 estados de la República se añaden a la colectiva de Mujeres Morena República Mexicana. Hemos hecho 7 congresos y pues estamos haciendo en este año 10 actividades aparte para celebrar nuestro 10º aniversario. Bueno, pues les quiero decir que los puntos de contacto de nuestra colectiva son los siguientes. Por favor, ingeniero, si es tan amable. Bueno, pues los puntos de contacto son Morena Mujeres República, Facebook, X, que antes era Twitter, el YouTube, el Instagram y el TikTok. Allí tenemos los puntos de contacto en los cuales ustedes se podrán conectar los 365 días del año y pues las 24 horas del día. Allí encontrarán mucha información de política para las mujeres, porque bueno, pues ahora las mujeres están en el ámbito público y en la política. Estas decisiones a favor de las mujeres son de esta época porque es tiempo de mujeres. Y como dijo nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no llegó sola, llegamos todas y actualmente todas la apoyamos, todas y todos la debemos apoyar porque México está pasando por un momento coyuntural, pero nosotros, como siempre lo ha demostrado la historia, los mexicanos vamos a entrar en defensa de nuestra soberanía. Aparte de estos puntos de contacto, tenemos el Spotify. El Spotify es un sitio en el que ustedes encontrarán, bueno, pues toda la información de las escuelas en línea. Actualmente estamos por empezar una nueva temporada de las escuelas en línea y ustedes se podrán registrar a partir del día 25 de junio. Acuérdense que estas escuelas en línea son muy importantes para su formación política. Asimismo, pasando al bloque 2, tenemos que el proyecto de Mujeres Morena República Mexicana está constituido por 3 ejes. El principal eje son las escuelas que antes eran presenciales y que ahora son en línea. Pues resulta que presenciales alcanzábamos más de 100 en cada una de las alcaldías, a veces eran 30, 40, 80, pero llegamos a 100. Y actualmente en nuestras escuelas en línea, que esta es la última temporada, este es el póster de la última temporada, pues hemos alcanzado hasta 300 mujeres. 300 mujeres que se unen de todos los estados, de 28 estados, y pues se tratan temas como los que están ustedes viendo aquí, mujeres emprendedoras, las infancias en inclusión en la nueva escuela mexicana, la educación, la revolución, nuestro cuerpo, sistema de cuidado, seguimiento y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, la migración, o sea, son muchos temas. En esta temporada que viene igualmente vamos a tratar otros temas
Y las talleristas son gente pues especializada en temas de género, ya sea de la UNAM o de la Universidad Metropolitana o de la Ciudad de México, pero son gente preparada en los temas que se imparten. Bueno, este es referente a la escuela, que ya les dije que desde el día 25 se pueden registrar. Ahora bien, tenemos el segundo eje, que es la revista. Tenemos una revista cada 3 meses, que antes era en forma física y que ahora es en línea. Esta revista la pueden ustedes hojear y leer en el sitio www.mujeres Morena República Mexicana. Y Mujeres en Voz Alta es nuestra revista en el cual se tratan muchos temas que de verdad se los recomiendo, son muy interesantes, de ecología, de política, de cuidados, y nuestros congresos, nuestros encuentros. Estos encuentros pues tienen plenarias y pues a los congresos han ido muchas diputadas que se llevan estas propuestas y actualmente se convierten en leyes. Al último congreso en Oaxaca, acuérdense que fue en la senadora Laura Itzel del Castillo, que es la presidenta actual del Senado. Entonces, pues nos dio una gran satisfacción saber que ella está interesada en los temas que tratamos aquí en la colectiva y que asiste a nuestros congresos. Bueno, pues después de esto vamos a ver algo que pues se nos pasó desde el martes pasado, nos comió el tiempo y entonces ahorita yo quiero dar la bienvenida a nuestra compañera Adriana Montiel Reyes. Adriana Montiel Reyes es la nueva presidenta del partido Morena. Y aquí la tenemos, esta presidenta que fue antes compañera del colaboradora del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, nuestro querido presidente, y, y nuestra y fue después la compañera Adriana fue la encargada de los programas de bienestar. Ella con su gran honestidad y trayectoria, bueno, pues ha demostrado su capacidad para dirigir el partido. Y lo que pide es unidad por la transformación. Bienvenida a Adriana al partido y estamos aquí viendo que pues eres una gran mujer y que actualmente has tomado pues muchas acciones que nos indican que serás una gran presidenta. Fíjense que Adriana, una de las principales acciones que tuvo inmediatamente que tomó su puesto, pues surgió el problema de que en Chihuahua um, habían, habían hecho una violación a la Constitución. Esta violación consistía en que se había violado nuestra soberanía. ¿Cómo? Pues porque pues por un accidente de carretera se dieron cuenta que agentes de la CIA, de la inteligencia americana, estaban trabajando en Chihuahua y traían los uniformes de los militares de Chihuahua. Entonces, ¿cómo era posible que en cuestiones de alta seguridad como es esta, la gobernadora dice que no estaba enterada? La gobernadora, como saben, es del partido PAN, y entonces ella, por supuesto, que declaró que no sabía nada. Entonces, bueno, pues eso no es creíble y por lo tanto nuestra querida
Adriana, así como todos los militantes, el partido Morena ha sacado comunicados, nosotras mismas como colectivo hemos sacado comunicados y aquí en GAM también, y el Comité de Mujeres Morena de Gustavo Amadero sacó un video apoyando, rechazando más bien estas acciones. Vamos a ver un videito acerca de Ariadna, que se fue hacia Chihuahua, convocó a una marcha para rechazar estas acciones que violan la Constitución, que violan la soberanía de México y que todos estamos bien enojados por esto. Adelante. Mexicanos al grito de guerra, yo defiendo mi tierra, no me dejo de nadie, yo cuido a los míos, mi raza se aferra. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera, verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera. Pues miren, esta es la marcha, estuvo muy concurrida, a pesar de que hubo muchos bloqueos para que los que venían de otros lugares no llegaran a Chihuahua, no llegaran a la capital de Chihuahua. Entonces, sin embargo, sí llegaron y se instalaron enfrente del Palacio de Gobierno y se hizo pues todo un meeting y sí hubo muchísima gente que acudió, a pesar de los bloqueos, de que inclusive partieron una carretera, el agua la echaron las tuberías se desbordaron, en fin, hubo muchas cosas. Les pedían la credencial de elector para saber si eran de Chihuahua o no. En fin, eso es impedir la libre expresión. Y la libre expresión también son unos principios de nuestra 4T, que todos tenemos libertad de expresión. Entonces, en Chihuahua también se violó este derecho a la libertad de expresión el día de la marcha. Y eso también va contra el principio de las garantías individuales. Eso también, pues es una provocación, ¿verdad? Es una provocación y una evidente intromisión hacia nuestra soberanía a partir del país del norte que siempre ha querido nuestros recursos. ¿Por qué? Porque somos un país muy valioso. Tenemos muchos recursos, un clima fabuloso. Tenemos, como ustedes saben, el litio, que ahora actualmente es una gran avaricia, produce una gran avaricia por parte de los empresarios que hacen los microchips y los autos eléctricos. Entonces, aparte de eso, pues tenemos petróleo. Y el señor Trump va detrás del petróleo, como lo ha demostrado. En fin, bueno, pues ustedes ya saben de esto. Y bueno, también tenemos que Adriana, nuestra presidenta de Morena, ha hecho un discurso en el cual dice: acusemos. Vamos a oírla, por favor. Iniciaremos el proceso de juicio político no por revancha, no por rencor, no por un asunto electoral, sino por pura, absoluta justicia y respeto a la ley y al Estado de Derecho. Primero, la acusamos de violación a la soberanía y al pacto federal. Segundo, la acusamos de usurpación y atribuciones y ataque a la República. Tercero, la acusamos de infracción grave a la Ley de Seguridad Nacional. Cuarto, la acusamos de violar el principio de supremacía constitucional. Es decir, que la Federación mantiene la relación con los gobiernos extranjeros por encima de los gobiernos estatales. Y quinto, la acusamos de omisión grave y de usar a la Fiscalía del Estado para destruir las pruebas del supuesto operativo.
pues así es como con esa firmeza, esa actitud y esa personalidad nuestra querida Adriana Montiel Reyes ha estado combatiendo esta violación a la soberanía. Bueno, pues sobre el mismo temas, nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha estado en las mañaneras, bueno, pues repitiendo esta violación. Y aquí tenemos, porque el pretexto para esto fue que la señora gobernadora iba a desmantelar un narcolaboratorio. Y resulta que, pues, dice un narcolaboratorio, y el más grande, bueno, ella se explayó hablando maravillas de esta violación, ¿verdad? Y resulta que desde que inició el gobierno de la 4T y sobre todo con la doctora Claudia Sheinbaum, se han desmantelado 2.337 narcolaboratorios y casi 400 toneladas de drogas aseguradas y 28,000 armas de fuego. Entonces, esto pues es una burla que esta señora quiere hacer a nuestro gobierno y definitivamente nosotros pensamos que así no debe ser, que está actuando contra el pueblo de México. Y aquí en México el pueblo manda. Entonces, nuestra querida Claudia Sheinbaum Pardo también trata de otros temas muy importantes que son de interés para todas. Y entonces, bueno, tenemos otro tema de nuestra querida Claudia Sheinbaum Pardo, que son la inauguración del hospital en Mérida, que es un hospital oncológico, el más grande de la República. Tenemos un video pequeñito que ustedes van a ver ahorita, porque con los recursos del pueblo, con un gobierno honesto y austero, se hacen maravillas. Vean esto. Inauguramos el Hospital Orán del IMSS Bienestar en Yucatán. A partir de hoy, todos los servicios de salud en Yucatán son gratuitos. Este es un hospital moderno y quizá de los más grandes de América Latina. Muchísimas gracias, Presidenta, por el apoyo a Yucatán. El Hospital General Dr. Agustín Orán surge como uno de los proyectos hospitalarios más importantes del país para brindar atención médica digna, moderna y especializada en beneficio de las familias del sureste mexicano. La ciudad de Mérida, Yucatán, fortalece su sistema de salud público con infraestructura hospitalaria de vanguardia, eficiente y humana, acorde con las necesidades de su población. El nuevo hospital fue construido por ingenieros del Ejército Mexicano, en coordinación con IMSS Bienestar, bajo estrictos estándares de seguridad, eficiencia operativa y vanguardia arquitectónica, sobre un terreno de 11.85 hectáreas. Cuenta con una superficie de construcción de 65,000 metros cuadrados, lo que equivale a 1.3 veces la superficie del Zócalo de la Ciudad de México, distribuidos en 10 edificios funcionales, en un periodo de 34 meses, generando 1.643 empleos directos y 1.250 indirectos. Cuenta con 669 camas hospitalarias, 82 consultorios, áreas de atención crítica, terapia intensiva y hospitalización para la atención de más de 48 especialidades médicas y servicios de alta complejidad, fortaleciendo la capacidad de atención médica en Yucatán. El proyecto integra 16 quirófanos, áreas de urgencias, consulta externa y unidades de cuidados intensivos para adultos, pediatría, neonatología y obstetricia, además de un helipuerto destinado a la atención de emergencias de alta prioridad. La infraestructura médica incorpora tecnología de última generación con equipamiento especializado que permitirán ofrecer diagnósticos más oportunos y eficientes para la población, dentro de los que destacan 3 tomógrafos, un equipo de resonancia magnética, 3 equipos de rayos X, angiógrafo, densitómetro, fluoroscopio, cámara hiperbárica y mastógrafo. Asimismo, el hospital contará con áreas especializadas como Clínica de la Mujer, cuidados paliativos, atención de heridas y unidades médicas orientadas a ampliar la cobertura hospitalaria. Esta obra construida por ingenieros del Ejército Mexicano
en coordinación con el IMSS Bienestar, representa la capacidad técnica, operativa, constructiva y de coordinación del Gobierno federal en beneficio del pueblo de México. El nuevo Hospital General Dr. Agustín Orán fortalecerá la atención médica en Yucatán y consolidará una nueva visión de infraestructura pública orientada al bienestar, el desarrollo nacional y la atención digna de las familias mexicanas. Porque construir hospitales también es construir bienestar y esperanza para las próximas generaciones. No se escucha, tiene su micrófono silenciado. Gracias, licenciada. Pues les decía yo que con un gobierno honesto y austero, entonces se construyen muchos hospitales como estos. Hoy en la mañanera, si ustedes ven la mañanera, que yo siempre se las recomiendo que la vean, pues si no se levantan temprano o están trabajando, que la vean en la tardecita o en la nochecita. En YouTube le pueden recorrer así con el botoncito a donde les puede interesar o no los temas que les interesen. Pero ahora en la mañanera se trató de salud, como todos los martes, es un martes salud y otro seguridad. Entonces hoy, pues han dicho todos los hospitales que se han construido en los sexenios de la 4T, todas las camas de hospitales que se han generado, que son muchísimas, ¿verdad? Por supuesto, muchas, pero muchas más que en el periodo neoliberal. Y en el periodo liberal, acuérdense que nos dejaron 300 hospitales, que nada más eran la fachada. Nada más llegaban y se retrataban con la fachada, pero atrás de la fachada no había nada, ¿verdad? Entonces, ahora estos hospitales, ustedes vieron ahorita el video, como este hospital están los del ISSSTE, los del Seguro Social y los de Bienestar. Y los de Bienestar con la consigna de que llegan a donde nunca había llegado la salud. Entonces, pues esto es el gobierno de la Cuarta Transformación y el gobierno que le está devolviendo la soberanía a México. Soberanía energética, alimenticia y ahorita pues con esto de la salud. Pero también se construyen muchas escuelas y por supuesto, todos los niños tienen beca. Entonces vamos a ir a un videíto de educación de nuestra querida Claudia Sheinbaum Pardo. Tenemos un video en el cual ella se expresa de la educación, dice Escuelas Mexicanas, video, y nuestro ingeniero ya lo tiene en su archivo. En este video, bueno, se habla de las escuelas, porque sabemos que la presidenta ha inaugurado, ha hecho y ha reconvertido muchas secundarias que ya no se ocupaban en la tarde, ahora son preparatorias. Ay, creo que ya se salió, se le ha de haber ido la luz de nuevo. ¡Qué barbaridad! Yo creo que por su rumbo está lloviendo. Entonces, no sé si nos salimos. Dice que el programa sigue, que no se detiene, entonces yo voy a seguir. Pues les decía yo que con esta situación de que, pues en el gobierno de la 4T es un derecho a la salud, es un derecho a la educación. Entonces, en el ramo de la educación se están construyendo muchos bachilleratos y con su beca. Bueno, no podemos ver el video porque a nuestro operador se le fue la luz, pero me dice que el programa sigue. Así que vamos a seguir con el programa en Facebook. Y bueno, pues también teníamos algo que decir de nuestra jefa de gobierno, que está haciendo muchos progresos aquí en la ciudad, entre ellos
pues un problema muy grande es la movilidad, y ustedes saben que ha remodelado muchas líneas del metro y que ha hecho el tren suburbano, el tren ligero, que va de Xochimilco y que el ajolote, ¿verdad? Que tan bonito. Se adquirieron 100 nuevos trenes para el tren ligero de allá del sur. Y entonces ya pueden irse a sus partidos de fútbol o al sur en el suburbano, en el ligero. O bien por toda la alcaldía de Tlalpan se hizo una ciclovía para que se van en bicicleta, ¿verdad? O bien en el metro. Esto también, la movilidad ha progresado mucho con los trolebuses, esos azules tan bonitos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos ahorita a pasar entonces a darle la palabra a nuestra querida compañera, la licenciada Fabiola Salas Ambrís. Antes quisiera yo leerle su semblanza, porque pues como siempre hemos presentado aquí la semblanza. Vamos a leer su semblanza y le damos la palabra a nuestra compañera Fabiola Salas. Aquí tengo la semblanza y dice la semblanza: Fabiola María Salas Ambrís es licenciada en Derecho. ¡Ay! ¡Eres Puma! ¡Eres Puma! Hola, yo también soy Puma. Bueno, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Ha desarrollado su carrera en el servicio público con una profunda convicción por la protección de los derechos humanos y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. A lo largo de su trayectoria ha participado en distintos espacios del Sistema Nacional DIF y de la Secretaría de Bienestar, impulsando acciones enfocadas en la protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en la construcción de mecanismos de coordinación entre instituciones para fortalecer la atención integral a quienes más lo necesitan. Ha laborado en la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF, desde donde ha trabajado por la defensa y protección de la niñez en todo el país, promoviendo acciones que garanticen su bienestar y el respeto pleno de sus derechos. Es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte la materia de derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, actividad que refleja también su interés por compartir experiencias y contribuir a la formación de nuevas generaciones comprometidas con la justicia y la dignidad humana. Se identifica además con los principios de la Cuarta Transformación, particularmente en lo relacionado con la justicia social, la atención prioritaria a los sectores históricamente vulnerados y el fortalecimiento de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Su trabajo se ha caracterizado por una visión cercana, sensible y comprometida con la justicia social, la inclusión y la protección del interés superior de la niñez. Bienvenida, licenciada Fabiola Salas. Es un gusto tenerla aquí y gracias por haber aceptado la invitación a este programa. No sé si usted tenga su presentación ahí para que comparta pantalla, porque como nuestro operador se tuvo que salir, para que usted empiece su presentación, por favor. Gracias. Gracias, sí, creo que ya ahí pueden ver la presentación. Y al contrario, muchas gracias por invitarme, por considerar pues esta participación, sobre todo el compartir
el conocimiento de algunos espacios en los que pues he estado, y sobre todo pues esta perspectiva de derechos humanos que cada vez todos tenemos que ir también considerando, ¿no? Entonces, para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes y sobre todo pues también escuchar, retroalimentarnos y seguir pues desde donde estamos, pues siempre abonando y pretendiendo que el mayor número de la población pues esté bien. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Voy a empezar ay, creo que, no sé si siguen viendo mi pantalla, Sí, sí se ve. Yo sí ¿sí? la veo, sí. Es que algo le moví yo aquí, pero bueno, espero que, bueno, el tema en particular que yo quiero abordar el día de hoy con ustedes es los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad y sobre todo de niñas, niños y adolescentes. Entonces, para mí es muy importante, pues, que sepan cómo es que ha ido avanzando este tema de los derechos humanos, cómo es que, pues, antes no era considerado de esa manera, antes era visto, pues, todas estas situaciones que se veían sobre decidir sobre la vida de una persona, sobre la libertad de las personas, pues era lo común, no había este avance que hoy tenemos respecto pues esta visión de ir reconociéndose que como persona pues tenemos ese derecho, ¿no? Entonces, para mí sí es importante que lo vayamos ubicando en ese entorno, y es que no puedo avanzar la presentación, permítanme tantito, como que algo pasó aquí. Voy a dejar de compartir y a ver nuevamente. Pero bueno, la intención es que podamos entre todos, bueno, entre los que nos escuchan, el poder seguir mostrando este avance que hay en los derechos humanos, cómo es que históricamente pues se tiene pues esta visión del reconocer a las personas, ¿no? Del reconocer que tienen derecho a su libertad, a su vida, a decidir sobre, pues, lo básico de su entorno y de sus derechos, ¿no? Entonces, encontramos dentro de esta historia algunos documentos que son muy básicos, que son quienes se fue forjando esta estructura de los derechos humanos. Tenemos por ahí, es que no puedo avanzar, no sé si ya está en Licenciada, ya le pantalla. dije, ya entró el ingeniero, entonces ahorita ya le comuniqué que nos haga favor de pasar la presentación. Gracias. No se Sí, preocupe. perfecto. Gracias. Muchas gracias. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, les platicaba yo, hay diferentes antecedentes internacionales donde se muestran estos derechos Nos humanos, ¿no? dice cómo Entonces, vamos. sí, uno de estos antecedentes es precisamente este cilindro de Ciro, que es de el año 539 antes de Cristo, donde por primera vez se empieza a ver este avance sobre los derechos humanos, se empieza a reconocer pues esta abolición necesaria que hay sobre la esclavitud, esta necesidad también de identificar pues cómo es que estas personas tienen derecho a la libertad y cómo pues nadie puede decidir sobre su vida y su libertad, ¿no? Entonces, también tenemos por ahí la Carta Magna, que es de 1215, donde también ya se empiezan a establecer ciertos límites, porque se tiene que antes pues estaba como muy establecido, normalizado, que pudiesen tomar decisiones y que pues las autoridades, en este caso el rey, podía tomar pues ciertas decisiones sobre las personas, ¿no? Entonces, en esta Carta Magna se empieza a establecer ese límite al poder, se empiezan a establecer garantías para las personas, y sobre todo se empieza a proteger esta visión de los derechos de las personas. Y también pues va surgiendo la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que ya es de 1776, donde también se establece ya que los derechos son inalienables, que pertenecen ya a las personas, que los hombres, las mujeres, todos son iguales y que todos ya tenemos esos derechos a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, y que esos derechos pues nadie nos los puede quitar y que son irrenunciables, ¿no? Entonces va avanzándose en esta perspectiva de derechos,
surge también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde también ya se establece con mucha claridad en 1789 pues ya estos derechos a la igualdad, que todos, hombres y mujeres, nacemos con los mismos derechos, estos derechos naturales e inalienables, esta soberanía nacional que hay también sobre que el poder reside ya en la nación y no en una sola persona, no en un monarca o en un individuo, y también derechos como la libertad, como empieza a visualizarse también ya esta separación de poderes, ¿no? Entonces, creo que se va avanzando poco a poco en en esta perspectiva de reconocer a las personas como con derechos y sobre todo el poder garantizarlos y protegerlos. Y también surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1848 de 1948, perdón, donde también se reconoce también ya propiamente los derechos personales, los derechos civiles, la libertad, la igualdad, el derecho a la vida, a la seguridad, la presunción de inocencia. Se va avanzando cada vez más en esta perspectiva de derechos. Se reconocen también libertades fundamentales como pues a la libre circulación, el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de religión, de expresión, ¿no? Y también derechos políticos, derechos económicos y sociales, y pues también se van estableciendo también con esta claridad, pues algunos responsabilidades y deberes también que ya se adquiere también con esta ciudadanía, al pertenecer a alguna comunidad, ¿no? Entonces, se van fijando estos principios fundamentales como la universalidad, como la inalienabilidad y la interdependencia, como todos los derechos pues son para todas las personas en el mundo por el simple hecho de ser seres humanos y también son inalienables porque no pueden ser arrebatados por nadie, no se puede renunciar a ellos. Y también pues son interdependientes porque todos van conectados porque la violación a uno de estos derechos puede implicar también la violación a los demás derechos. La siguiente, por favor. Y también surgen en México algunos antecedentes que pues también se van surgiendo, durante estos movimientos que hay en nuestro país, también ya se va visualizando esta perspectiva de derechos humanos, ¿no? Entonces, como en el movimiento de independencia de 1810, también pues ya se empieza también a hablar de la abolición de la esclavitud, de esa igualdad social que debe de existir entre todas las personas, y justo en los sentimientos de la nación también se establece pues puntos muy importantes que van abonando a esta perspectiva de derechos humanos. Y también justo en la Constitución de Apatzingán de 1814, también ya se prevé pues estos derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad, a la propiedad y a la libertad, ¿no? Entonces, como sabemos, pues también se va evolucionando en los siguientes documentos, en la Constitución de 1857, donde por primera vez ya se establecen estos derechos del hombre, los que ya actualmente conocemos como derechos humanos, a la soberanía, a las libertades civiles. Se establece ya también pues la abolición de los privilegios y la prohibición de la esclavitud y la tortura. Y también en la Constitución de 1917 también se establece también algunos avances que hay sobre estos derechos. También pues sabemos que son documentos que para esas épocas pues fueron marcando muy bien pues este precedente que hubo a las garantías individuales y a los derechos humanos. Y también pues hay un gran avance en esta perspectiva de ampliar estos derechos humanos a los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces es así que surge también la institucionalización de la protección de los derechos humanos con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990 y que se va tratando de permear que en todas las instituciones, que en general pues toda la ciudadanía tenga conocimiento de estos derechos y que también existan los mecanismos para hacerlos válidos, para protegerlos. Y así surge también la reforma constitucional de 2011, donde ya se establece con mucha claridad pues esta amplitud a los derechos humanos y cómo es que también se deben de proteger, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor.
Y es así que justo surgen estos principios que rigen a los derechos humanos, ¿no? Como les comentaba, la universalidad, que son para todos, no hay ninguna restricción si eres hombre, si eres mujer, si tienes tal edad, si vives en tal lugar, ¿no? Esta universalidad que es para todos. Esta interdependencia, lo que les decía, todos los derechos están relacionados y justo cuando hay alguna violación, alguno de estos derechos, pues puede repercutir en algún otro. Entonces están ligados. Y esta indivisibilidad también, que justo no pueden dividirse, no pueden mermarse estos derechos y esta progresividad. Siempre que hay que ir pensando que estos derechos que ya tenemos no pueden ir en retroceso, no puede venir después una reforma que menoscabe estos derechos, ¿no? Entonces también esta progresividad es muy importante porque justo estamos pensando en esta evolución de esta perspectiva sobre los derechos humanos. La siguiente, por favor. Y también, pues estos derechos fundamentales también, pues se van ubicando ya propiamente en estos derechos civiles y políticos, en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y en los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como desafortunadamente, aunque se fue avanzando en la elaboración de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, en nuestra Constitución están reconocidos, como sabemos, a veces puede existir ya una disposición normativa que así lo establezca, pero no es que en la realidad ya exista. Siempre hay esas brechas, ¿no? Aunque ya esté escrito en la Constitución, aunque ya haya una ley que así lo establezca, un reglamento, a veces en la realidad pues es algo diferente. A veces existe todavía esa diferencia. Entonces, es también que se va identificando a estos grupos en situación de vulnerabilidad que históricamente se han enfrentado a situaciones de desventaja, a situaciones de desigualdad, a situaciones de injusticia, ¿no? Entonces, es por eso que también se tiene que pensar en estos grupos que se encuentran más vulnerables, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y es así que encontramos a ciertos grupos de personas que justo en los espacios en los que yo he estado, también me ha tocado en algún momento atender a personas adultas mayores, personas mayores que efectivamente por esta concepción que hay que por la edad ya no tienen la misma capacidad, que ya no pueden decidir sobre sus bienes, sobre sus pertenencias, sobre decisiones que afecten a su vida, ¿no? Este concepto que conocemos a veces sobre el edadismo, que por la edad van perdiendo esos derechos que tienen. Entonces, ha habido también, como lo sabemos, en Ciudad de México, siempre ha sido pues vanguardia, siempre ha ido en avance sobre el reconocimiento de los derechos de las personas y justo en Ciudad de México fue que se estableció desde hace años incluso el Instituto para la Atención al Adulto Mayor, que también, pues en esta perspectiva de brindarles opciones a las personas mayores, ¿no? Y justo el visualizar el acercarles a ellos ciertos programas. Hace años, nuestro expresidente, que todos queremos mucho, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues creó la pensión en Ciudad de México, ¿no? Cómo estuvo pensado para garantizar que tuvieran pues esta alimentación y así se llamaba Programa de la Pensión Alimentaria y les daban una tarjeta donde les depositaban cada mes y con ella podían asistir a ciertas tiendas de autoservicio a comprar alimentos. Pero justo pareciera un apoyo que solo podían asistir a las tiendas, pero esto va más allá. Justo es la intención de brindarles a estas personas mayores, pues esa dignidad, porque a veces cuando son parte de una familia ya pareciera que ya no aportan, que ya no trabajan, que dejan de ser económicamente activos, pues van perdiendo ese carácter como persona, van sintiéndose pues que ya no pueden aportar, ya no pueden sumar a la casa, a la sociedad. Entonces, esa simple tarjeta no solo les restituía sus derechos, también les brindaba esta dignidad, les daba a ellos otra manera de mirar la vida, ¿no? Incluso muchos adultos decían, es que ahora ya con esto yo me puedo comprar lo que yo quiera y si se me antoja un chocolate, si yo necesito comprar algo más en esa tienda, yo con eso ya puedo, ya no dependo de que mi hijo me dé, de que mi hija me dé, ¿no? Y sobre todo el impacto que tuvo, sí, lo vamos viendo y hay
un término que actualmente pues ya usamos mucho, estas intersecciones. Cuando era una mujer que no había sido económicamente activo, que había sido, pues había trabajado la mayor parte de su vida, pues como ama de casa, no tenía una pensión, no tenía eso. Entonces, si era una mujer y si era mayor de 60 años, pues era esa doble vulnerabilidad al ser mujer y al ser persona mayor, ¿no? Entonces, a ellas en particular les impactaba muchísimo el contar con esta tarjeta de la pensión alimentaria, ¿no? Entonces, afortunadamente, como lo sabemos, cuando se gana la presidencia, pues esta pensión cambia de concepto. Ya no solo es una pensión alimentaria, ya surge también la necesidad de darles el dinero para que no solo puedan comprar alimentos, despensa, artículos personales, que ellos puedan emplear ese recurso en lo que más necesiten. Si quieren comprarse zapatos, ropa, medicamento, que ellos decidan, que estas personas mayores decidan, porque al final, como les decía, forman parte de estos grupos en situación de vulnerabilidad porque se enfrentan a muchas situaciones donde la familia ya no los reconoce, ya no los toma en cuenta, la sociedad también muchas veces ya los ve como una carga, los ven ya como, no, pues él ya no, porque ya está grande. Y entonces es necesario ir visibilizando a este grupo de personas mayores, que también ellos son personas, que también tienen derechos, que también pueden seguir decidiendo sobre su vida, sobre sus pertenencias. Entonces, es uno de los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, me tocó a mí estar en ese instituto que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social antes, ahora a la Secretaría de Bienestar Social, y justo ahí veíamos cómo esta pensión les cambiaba la vida y cómo también no solo se trata de la pensión, se trata de brindar una atención integral. También en ese instituto pues teníamos algunos otros seguimientos por geriatras, por gerontólogos. Y también había una actividad que era también muy especial para los adultos mayores porque eran unos centros de integración y desarrollo para adultos mayores, donde ellos podían asistir a tomar algún taller, a platicar, a bailar, a cantar, a leer poemas, ¿no? Como esta perspectiva de derechos humanos y como les decía aquí en Ciudad de México, cómo es que ha surgido y siempre ha estado pues dentro de las primeras entidades para garantizar estos derechos. Entonces, como desde hace años se ha pretendido colocar en el foco también a las personas mayores y también a las personas con discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidad también han sido un grupo que históricamente ha sido vulnerado, que históricamente no ha sido mirado, que se tienen que enfrentar a diversas barreras, no solo por su discapacidad, es decir, no solo la barrera por lo que implica físicamente una persona que tenga que usar muletas, silla de ruedas, una persona sorda, ¿no? Sino la barrera, esa es la barrera física, la barrera social, o sea, cómo es que también la sociedad no los incluye, no pueden tener acceso a la educación, a oportunidades laborales, no pueden tener acceso a muchos otros servicios a los que tienen derechos, porque al final son personas, ¿no? Entonces, también ha ido cambiando este concepto en este grupo, porque incluso antes se veía como algo que las personas con discapacidad tenían que ser excluidas, tenían que ser internadas en estos espacios en donde ellos, pues era como, pues no tratar de incluirlas, no tratar de la sociedad cambiar para que ellos pudieran estar, sino buscar esta hospitalización, este internamiento y pues que ahí se concentraran todas las personas con discapacidad. Entonces, justo también se va evolucionando en esta perspectiva de derechos humanos y también se va evolucionando en el tema médico, porque antes creían que todas las personas con discapacidad pues tenían que atenderse, tenían que pasar por una etapa de rehabilitación y no necesariamente tiene que ser esta perspectiva médica, tiene que ser esta evolución de mirar a las personas con discapacidad también con esta perspectiva de derechos humanos, también respetarles, también protegerles y sobre todo establecer los mecanismos para que ellos también puedan hacer sus
su propia vida y tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, también estuve en algún tiempo laborando en la Secretaría de Bienestar y en un área que se llamaba la Dirección General para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Y ahí también me tocó conocer, hay un comité de expertos, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde hace seguimiento también a los estados que son parte de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y justo me tocó conocer cómo también existen ciertos grupos que están también, pues doblemente vulnerados, ¿no? Porque justo hablaban en este informe que me tocó revisar cómo hay niñas indígenas con alguna discapacidad. O sea, a veces nosotros o yo que crecí en la ciudad, pues conozco y hay transporte y llego muy rápido en metro, en el microbús, a la escuela, al hospital, al trabajo, ¿no? Pero imagínense una niña con una discapacidad en una comunidad indígena, pues es imposible que vaya al médico, es imposible que tenga terapias de rehabilitación, es imposible que pueda ir a la escuela, ¿no? Entonces, estos grupos en situación de vulnerabilidad se enfrentan a estas situaciones que, por supuesto, son barreras para que ellos puedan ejercer sus derechos plenamente, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene que trabajar entre todas las instituciones de gobierno, entre toda la sociedad, para que existan mecanismos y ellos puedan ejercer sus derechos plenamente, ¿no? Pareciera que ya están escritos, que ya tienen derechos las personas mayores, ya está en una ley, y también las personas con discapacidad, pero falta más allá, falta el cómo es que llegamos para que esas personas efectivamente puedan ejercer estos derechos. Y así nos vamos con cada grupo, ¿no? Con las mujeres, como ustedes saben también, las mujeres es también un grupo que históricamente pues nos hemos enfrentado a estas barreras para ejercer plenamente nuestros derechos. Como actualmente sabemos, nuestra presidenta pues llegó a esa presidencia, pero después de cuántos años atrás en que solo habíamos contado con presidentes hombres, ¿no? Entonces, cómo las mujeres también ha ido evolucionando este papel que desempeñan, no solo y yo lo veo mucho, no solo ahora en los cargos públicos, no solo en las dependencias de gobierno, no solo en la iniciativa privada, sino en la propia familia. En la propia familia también el lugar de las mujeres ha ido cambiando, se ha ido reconociendo esa voz, ese papel que que nosotras, nosotras jugamos, ¿no? Entonces, y también visibilizar dentro de estos grupos en situación de vulnerabilidad la violencia a la que también se enfrentan, ¿no? La mujer también ha tenido que pasar por ciertos escenarios de violencia física, psicológica, económica, ¿no? Entonces, todos estos aspectos es que nos colocan en esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por eso hay que identificar cómo es que también hay que ofrecerles herramientas, hay que ofrecerles otras acciones para que efectivamente estas personas que en algún momento se encuentran en esta situación de vulnerabilidad cuenten con otros elementos que les permitan igualar esas condiciones y que ya no estén en esa desventaja, que esa brecha que existe entre hombres y mujeres, entre personas con discapacidad y personas que no tienen ninguna discapacidad, entre personas mayores y personas adultas, pues cada vez esas brechas se vayan eliminando, que haya esa igualdad de condiciones para todos, ¿no? Y les decía hace rato el ejemplo, ¿no? De una niña indígena con discapacidad. Igual, las personas que son parte de una comunidad indígena, de esta identidad indígena, también se enfrentan a estas vulnerabilidades. También ha sido necesario el mirar a estos grupos y sobre todo respetarles esta forma en la que ellos se organizan, estas creencias que ellos tienen, esta espiritualidad, esta cultura. A veces solo vemos como hay que respetar su cultura, imaginándonos que es su vestimenta, que son sus ceremonias, pero va más allá. Hay que respetar.
Así es, hay que respetar en lo que creen, su espiritualidad, su cosmovisión, ¿no? Porque para ellos también es muy importante su territorio, su comida, sus tradiciones, sus usos y costumbres, ¿no? Entonces, estos grupos en situación de vulnerabilidad, pues cada día hay que seguir trabajando para que efectivamente cuenten con las condiciones de ejercer estos derechos plenamente. Y hay también las personas que pertenecen a la comunidad LGBTTIQ. También estas personas se han enfrentado históricamente pues a estas violencias, a esta discriminación, de no ofrecerles empleo, de no darles la oportunidad de ser señalados, ¿no? Entonces, creo que dentro de esta evolución que hay al reconocimiento de de los derechos de las personas, también hay otro grupo que también tenemos que mirar con detenimiento, ¿no? Estos grupos en situación de vulnerabilidad. Aunque ya están reconocidos los derechos, estos grupos en particular se han enfrentado a complicaciones para ejercer esos derechos. Y por supuesto, viene aquí las personas en situación de calle. ¿Cómo vamos también estigmatizando a estas personas? ¿Cómo creemos que todos son criminales, que cometen delitos, que nos van a atacar? Cuando no vamos a la raíz, ¿no? Como este gobierno, ¿no? Como lo vemos, hay que ir al origen de estas situaciones. Las personas en situación de calle se encuentran ahí porque no han tenido las mismas oportunidades de entrar a la escuela, de conseguir una fuente de empleo estable, de tener una vivienda, ¿no? Entonces, pero pareciera que a veces los estigmatizamos y creemos, ay, no, y hasta les damos la vuelta y no pensamos que justo ellos se están enfrentando a estas situaciones porque efectivamente no han contado con esas oportunidades para tener un modo de vida pues distinto, ¿no? Entonces, y no quiere decir que porque estén en esa situación son efectivamente criminales, ¿no? Creo que es el mirar con esta perspectiva de derechos humanos a todas y a todos. La siguiente, por favor. Y justo dentro de este avance de derechos humanos de estos grupos en situación de vulnerabilidad, pues también están los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, que también pues yo estar en algún tiempo en el Sistema Nacional DIF, en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cómo es que también pues es necesario el estudiar que es un grupo que requiere una protección especial, ¿no? Como es que también antes los niños eran vistos pues casi casi como pertenencia de los adultos, ¿no? Los adultos eran quien decidía todo sobre ellos y también se veían, es algo que se ha avanzado mucho como objetos de protección. Ah, no, es que, y que incluso lo hemos visto también en muchas familias, entre parejas, pues se peleaban por el niño porque eran los adultos quien decidía qué era lo mejor para esas niñas o niños, ¿no? Entonces, justo cambia esta perspectiva de dejar de mirarlos como objetos de protección para ahora reconocerles como sujetos de derechos. Las niñas y niños también tienen derechos, también pueden opinar, pueden decidir, pueden expresarse. Y es aquí donde también ha habido una evolución muy importante, ¿no? Como le llamamos el adultocentrismo, como antes solo era visto desde los adultos, de qué es lo mejor, de las decisiones se toman por el papá, por la mamá. Y justo es ahorita irles escuchando, no, o sea, por supuesto, conforme a la edad que tienen, irles considerando. Es este principio también que está surgiendo que se llama autonomía progresiva, ¿no? Justo cuando ya tienen edad de decidir, de escucharles qué te gusta más, cómo te sientes mejor, y justo en los juzgados incluso escucharles, cuando hay un juicio en el que está justo en controversia con quién va a estar el niño o la niña, escucharles, ¿no? Decir, bueno, ¿y tú con quién te sientes mejor? ¿Con quién quieres estar? Entonces, es ir avanzando en esta perspectiva de derechos humanos, pero en particular del grupo que ya voy a empezar a hablar, en esta perspectiva de infancia y adolescencia. La siguiente, por favor. Y también, pues aquí hay una evolución histórica de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en estos documentos básicos, que es la Declaración de Ginebra, que es de 1924, donde por primera vez se empieza también a establecer, a visibilizar estos derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que también, pues a través de estos documentos, esta que es de 1924, pues es el primer documento histórico
histórico que reconoció derechos específicos para las niñas, niños y adolescentes. Y algo muy importante que también hay que hacer valer es esta responsabilidad que tenemos como adultos, como sociedad, como instituciones de gobierno, de también respetar estos derechos de niñas, niños y adolescentes. Y también tenemos ahí otro antecedente muy importante, que es la Declaración de los Derechos de Niñas y de niñas, niños y adolescentes, que es de 1959 y que también es muy importante porque aquí ya a nivel internacional, a través de la Asamblea General de la ONU, también ya se reconocen principios fundamentales sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes y la protección que se debe de establecer, ¿no? A la igualdad para disfrutar de estos derechos, a su protección, este derecho a la identidad, a su bienestar básico, a la educación, ¿no? Ya se va identificando de manera más específica a qué derechos tienen las niñas, niños y adolescentes. Y por supuesto, ya el documento final, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que es de 1989, que es el documento que más ha sido firmado por estados, que más se han adherido a este documento para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es en este documento donde ya se les reconoce como sujetos plenos de derecho y establece 4 principios fundamentales, que es a la no discriminación, que todos los derechos son para todas las niñas, niños y adolescentes, el interés superior del niño, que es cualquier decisión que se tome, siempre debe priorizar el bienestar de la niña o del niño. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, que obliga a todos los estados a asegurar la máxima supervivencia y desarrollo posible de niñas, niños y adolescentes, y también el derecho a la participación, ¿no? Como también tienen que ser escuchados todas las niñas, niños y adolescentes, y sobre todo en la toma de decisiones que les afectan, ¿no? O sea, oye, vamos a, tu papá y yo ya nos vamos a separar, ¿con quién quieres estar? Escucharles, el saber ellos qué piensan, cómo se sienten, ¿no? Entonces mirarles ya como esos sujetos de derecho. La siguiente, por favor. Y justo lo que les decía, ¿no? En esta convención es importante porque no solo es reconocerle los derechos y ya, sino establecer mecanismos para que esos derechos pues sean una realidad y entonces es obligar a los estados que son parte de esta convención a establecer en cada uno de estos países pues las legislaciones, los mecanismos para que estos derechos pues sean una realidad. Entonces justo pues aquí a los estados que firmaron esta convención les obliga el no solo establecer su ley sobre los derechos del niño, de las niñas, sino también qué otros mecanismos van a establecer para que esta protección sea una realidad, ¿no? Entonces surge pues efectivamente el interés superior del niño, que es un principio que incluso actualmente ya está en nuestra Constitución en el artículo 4 y que establece eso, que todas las autoridades están obligadas a considerar en cualquier determinación que tomen siempre el mayor bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Siguiente, por favor. Y justo también, pues en este marco jurídico es que ya en nuestra Constitución se hizo la reforma en 2011 y también, pues en 2014 surge la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, aparentemente es una ley que es muy reciente. En 2014 ya se establece en esta ley con mucha claridad, ahorita lo veremos más adelante, en el artículo 13, todos los derechos que tienen niñas, niños y adolescentes, pero también los mecanismos para que se puedan ejercer estos derechos. O sea, no es nada más necesario establecer su derecho a la educación, su derecho a la salud, su derecho a vivir una vida libre de violencia. Sí, pero ¿qué es lo que vamos a hacer si existe violencia? ¿Qué es lo que vamos a hacer si no le dan acceso a una escuela? ¿Qué es lo que vamos a hacer si no tiene derecho a la salud, si no tiene dónde vacunarse, cómo garantizar esos derechos, ¿no? Entonces también es necesario este avance que hay a otras instituciones, mecanismos para hacer valer estos derechos. La siguiente, por favor.
Y justo, pues bueno, como les decía, en esta ley general, que es de 2014, ya se establecen 20 derechos que son muy importantes, porque antes pareciera que pues crecimos, incluso algunos, pues como que los papás eran quienes decidían, ¿no? Los adultos eran quienes educaban, podría ser con violencia, podría ser pues con ciertos, todavía les digo, estos pensamientos adultocentristas, ¿no? Entonces, el ya reconocerle el derecho a la vida, el derecho a la prioridad, siempre cuando hay adultos, hay niñas o niños, siempre debe priorizarse pues a estas niñas, niños y adolescentes. El derecho a la identidad, que cada uno cuente no solo con su acta de nacimiento, no solo con los documentos que lo identifiquen, sino también él cómo se identifica, cómo es que él se siente, ¿no? Entonces hay que ir evolucionando también en esta perspectiva de garantizarles todos estos derechos. Y el derecho a vivir en una familia, ¿no? Nosotros también crecimos como diciendo, pues esa familia es la que te tocó y ahora te aguantas y tiene que ser así. Pero en la realidad, siendo sinceros, hay muchas familias que son violentas, que no tienen estas condiciones mínimas para que estos niños sigan viviendo en esas familias. Entonces, justo, pues es cuando surge la necesidad de iniciar procedimientos, porque no hay familia que... si esa familia es violenta, pues no se garantiza esa seguridad de esa niña o niño. Entonces se tienen que establecer procedimientos para pues que se le busque otra familia, quizás no esa familia de origen, papá o mamá, sino familia extensa, quizás abuelos, tíos, madrinas, padrinos, con quien los niños estén bien. Pero si no existen esas otras redes familiares, el Estado tiene la obligación de garantizarles ese derecho a vivir en familia, que el DIF, a través de las Procuradurías de Protección, también puedan iniciar todos los procedimientos para que estos niños puedan también ser parte de un procedimiento de adopción, ¿no? Entonces viene aquí este concepto de restituirles ese derecho a vivir en familia. Si no es con su familia de origen o familia extensa, buscar una familia adoptiva, ¿no? Entonces, poco a poco se va avanzando en esta perspectiva, este derecho a no ser discriminado, a no ser tratado de manera diferente por ser niña o niño, este derecho a vivir en condiciones de bienestar, que justo exista no solo su derecho a la educación, no solo su derecho a la salud, sino también a generar esas condiciones que le permitan ese pleno desarrollo, que esté en las mejores condiciones posibles, ¿no? A una a una vida libre de violencia, ¿no? Como lo decía, a veces se normalizaba mucho la violencia que se cometía a las niñas de, bueno, es que no obedece, es que no escucha, es que no hizo esto. Sí, pero tenemos que ir cambiando también en esta perspectiva de hablar con ellos, de hacerles entender de, oye, lo que hiciste está mal, oye, justo mirarles desde esa perspectiva de infancia. Y entonces garantizarles esta vida libre de violencia implica también un cambio no solo a las escuelas, no solo a la sociedad, también desde las mismas familias, garantizarles que esta vida libre de violencia sea en todos los ámbitos, no solo en el escolar, no solo en la comunidad, sino desde las mismas familias, generarles otras condiciones, ¿no? Y también la protección a la salud, que tengan este acceso a todos los servicios de salud, no solo cuando les ocurre un accidente, sino todo este seguimiento, ¿no? A sus vacunas, el que puedan tener durante su primer año de vida garantizados, pues estos servicios para este sano crecimiento, para este monitoreo que también ellos se debe de dar a todos los niños. Incluso también hay algunos programas ahorita en gobierno que son los primeros 1000 días de vida. Y entonces ya no se mira desde que nace el niño, sino desde el embarazo. Desde el embarazo la mujer tiene que tener garantizado el acceso a la salud, el acceso a una alimentación, para que ese niño crezca desde que está desarrollándose en su madre, justo tenga todas estas condiciones mínimas para tener un sano desarrollo, ¿no? Y entonces se da seguimiento no solo a los 9 meses del embarazo, sino también después de nacer, hacia sus primeros meses de vida, ¿no? Entonces, por eso se llama los primeros 1000 días de vida, porque hacen un monitoreo para que efectivamente existan las mejores condiciones y este niño pueda contar, pues, con lo básico para su crecimiento, ¿no? Entonces, y también la inclusión de niñas, niños y adolescentes ya está previsto en esta ley general
a esta perspectiva de inclusión hacia niñas, niños y adolescentes con discapacidad, ¿no? Porque les decía, a veces pues ni siquiera podían tener acceso a una escuela, ¿no? O sea, porque las escuelas no tenían condiciones físicas, podríamos decir, pero incluso el personal, ¿no? El personal docente tampoco tenía todos los elementos para incluir a una niña o un niño con discapacidad. Se ha ido evolucionando, se ha ido trabajando en ello. La SEP ya tiene un área específica de atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Ya hay capacitaciones para los maestros para que cuando estos niños o niñas acudan, no haya una negativa de inicio, sino que tratemos de ver cómo se va incluyendo, ¿no? Entonces, lejos de que las barreras físicas son importantes, la rampa, los baños, el patio, todo esto se ha ido trabajando. Hay que seguirlo impulsando, pero también la sociedad, también el personal tiene que estar abierto para brindar estos espacios para estas niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces también hay que mirar a estas niñas, niños y también ya existen dentro de la SEP estos centros de atención múltiple, porque entonces no había manera de que las niñas y niños con discapacidad pudieran ingresar a un sistema escolarizado ordinario, ¿no? Entonces se crean estos centros de atención múltiple que también tienen estos servicios de educación para estas niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad y brindarles herramientas también a ellos, porque también ellos tienen que hacer un proyecto de vida, también ellos tienen que tener oportunidades de estudiar, de conocer y sobre todo de quizás más adelante de tener oportunidades laborales, ¿no? Entonces sí es muy importante esta ley de que de manera ya muy específica establece estos derechos. La siguiente, por favor. Y también, pues, ahí ya, por supuesto, se reconoce el derecho a la educación, al descanso y al esparcimiento, a la libertad de convicciones éticas, ¿no? Como también los niños ya pueden decidir en qué, cómo se conducen, en qué creen, es que se expresan, ¿no? Este acceso a la información. Y muy importante, este derecho a la participación que les decía, ¿no? No solo la participación de procesos comunitarios, de consultas, de que sean escuchados, sino también a la participación en estas controversias familiares, de en su propia comunidad. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves esta situación, no? Y más cuando está esta afectación, esta probable afectación a sus derechos, ¿no? Entonces, pues hay también este derecho de asociación, de reunión, este derecho a la intimidad, de cuidar sus datos, antes estábamos tan acostumbrados a ventilar situaciones muy particulares de niñas, niños, hacerlos públicos, ¿no? Como también tenemos que ir mirando y respetando estos derechos, ¿no? A la seguridad jurídica, al debido proceso. A estas niñas, niños y adolescentes que son víctimas de algún delito, pero que también en algunos casos cometieron alguna actividad que va en contra de la ley, ¿cómo es que se les debe de tratar? Porque a veces pareciera que la solución es, bueno, hay que tratarlos como adultos. No, pero su proceso de maduración es diferente. Justo hay que tener esta perspectiva, este avance en estos derechos para saber qué mecanismos son los mejores para ellos, ¿no? Y entonces, también hay un gran avance en esta ley en la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes. En 2021 hubo también una reforma porque antes todas las niñas, niños y adolescentes migrantes eran enviados a estas estaciones migratorias y eran tratados como adultos y entonces ahí se les encerraba con todos los adultos y era el mismo trato. Entonces, justo hay que visibilizar esta necesidad de contar con espacios solo para niñas y niños. Y como sabemos, la migración también es muy cambiante. Antes ubicábamos en su mayoría a hombres que migraban, ¿no? Que transitaban por nuestro país para llegar al norte en búsqueda de un futuro mejor. Y entonces justo también después fueron mujeres, después fueron niñas y niños adolescentes, ¿no? Así es. Entonces, esta necesidad de buscar mejores condiciones de vida también a ellos los pone en un riesgo, ¿no? Salir de su país de origen, con otras costumbres, con otra alimentación, con otra lengua. ¿Cómo es que se veían también ellos? Se enfrentaban a esas situaciones de riesgo al transitar por un país ajeno. Entonces, también se establecieron ya con mucha claridad esta atención especializada que se debe de brindar a estos niños
niñas, niños y adolescentes migrantes y garantizarles sus derechos, porque a veces se enfrentan pues a un tipo de violaciones, ¿no? De violencia, no solo violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, ¿no? Sobre todo niñas, adolescentes, mujeres, cómo es que se enfrentan pues a que autoridades pues no solo las extorsionen, no solo les quiten sus pertenencias, sino muchas veces también las agredan sexualmente, ¿no? Y eso también pues es muy grave y también pues hay que reconocerlo y atenderlo. Y también pues este derecho que tienen niñas, niños y adolescentes de tener ese acceso a tecnologías, a la información y a la comunicación, ¿no? Como también, pues debemos de ir en esta evolución de que, pues cada vez hay más avance en la tecnología, en el internet, en todas estas redes, que también ellos, por supuesto, con mucha responsabilidad, con este cuidado parental que debe de existir, pero también ellos tienen este derecho a acceder a estas nuevas tecnologías, ¿no? Y cómo es que, pues, poco a poco estos derechos se van colocando y vamos también entendiendo mejor estos derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de este desarrollo es que se van ubicando estas etapas en la vida de niñas, niños y adolescentes, cómo es que se ubica pues esta primera infancia, que es del nacimiento hasta los 5 años, 11 meses más o menos, y justo cómo es que se les llama la primera infancia, ¿no? Cómo también se debe de atender con mucho cuidado porque es parte del desarrollo, ¿no? Es parte elemental cuidarles en esta etapa su alimentación, porque es cuando se encuentran en desarrollo y debemos de cuidarlos. Y también la segunda infancia, que es entre los 6 y los 11 años, igual 11 años, 11 meses, porque también a partir de esto, pues también van ellos adquiriendo otras habilidades, van también adquiriendo, como les comentaba yo al inicio, esta autonomía progresiva, ¿no? Van también ellos reconociéndose, sabiendo qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, y también pues es cuando ya entran a partir de los 12 años y hasta los 17 años con 11 meses, pues esta etapa de la adolescencia, ¿no? Cuando vienen estos cambios a su personalidad, a su temperamento, cómo es que van también ellos identificando qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? Entonces también dentro de esta etapa es que también hay que ir identificando estos derechos a los que ellos pues deben de tener acceso, ¿no? La siguiente, por favor. Y es así que en primera infancia, pues es necesario establecer con todas las personas, pues esta obligación, esta responsabilidad que tenemos de registrar a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Como también hay dentro del Comité de los Derechos del Niño una gran observación porque en algunos países todavía hay un porcentaje considerable de niñas, niños y adolescentes que no son registrados. Entonces, esto es como una llave, ¿no? Es un derecho llave, le llamamos, porque a través de este registro es que pueden tener acceso a otros derechos. Si una niña o un niño no es registrado, no tiene su acta de nacimiento, pues entonces difícilmente le van a aplicar sus vacunas, ¿no? Como vemos, el siguiente derecho de esta primera infancia es el derecho a acceso a esquemas de vacunación. Entonces, ¿cómo estos derechos van concatenados? ¿Cómo estos derechos son parte de, ¿no? Si no tienen acta, no se los van a querer vacunar. Entonces, justo surge también este derecho a la alimentación, a la lactancia materna, a una alimentación adecuada, ¿no? Este derecho a recibir cuidados, como también surge también esta obligación, esta responsabilidad por parte de los adultos de, pues, brindar esos cuidados adecuados, ¿no? De tener también siempre esta perspectiva del riesgo, el que implica el dejarlos solos en un espacio desconocido, dentro de un carro, porque sabemos que hay muchos riesgos para estas niñas y niños. Entonces, justo que tengan recibir estos cuidados adecuados, esta educación preescolar, este derecho a ser protegido y también este derecho a participar, escucharlos también, qué piensan, cómo se sienten, ¿no? Siguiente, por favor. Si Y me también, permite, pues, licenciada, sí, si me permite, voy ahora a proceder a algunos comentarios que tenemos de la audiencia. claro que sí. Mire, tenemos de Benito Juárez con Claudia. Saludos, Isa y equipo, de parte de la Alcaldía Benito Juárez. Excelente programa. Ellen Solís, que es una compañía de Azcapotzalco. Muchos saludos a Graciela Tejeda, desde Coyoacán. Saludos a Gaby y al programa.
María Antonieta Muñoz Vergara, esta es una maestra que nos visitó también en el programa y dice que UPA no recibe los programas del bienestar y gobierno central. Bueno, pues los vamos a anotar. Y hay otra compañera, Chimuelo Cat, que nos está viendo. Esto es Radio AMLO Militante. Vamos a ver en Mujeres Morena República. Bueno, también tenemos compañeras que nos están viendo. Irma de la Cruz Vázquez es una doctora de nuestra colectiva, dice, tema prioritario en el programa de la Cuarta Transformación. Los derechos de las niñas van primero. Felicitaciones a la ponente. También nos está escuchando nuestra querida compañera Emilia Vidal. Saludos, queridas amigas desde Tlalpan. Muchas gracias por la información. Son los comentarios de Mujeres Morena República y vamos a los de Morena Mujeres República Ciudad de México. Sí, entonces estos comentarios son comentarios destacados. Posteriormente, bueno, pues hay personas que no dan comentarios, sin embargo, nos están viendo y yo les agradezco mucho que nos manden estos saludos y esta felicitación, porque en realidad nuestra ponente, pues es una ponente que nos está dando una lección y se nos ha dado una perspectiva amplia de los derechos. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Pues sí, y bueno, continuando con estos derechos de la segunda infancia que les comentaba, pues también es necesario considerar en estos derechos su derecho a la educación, el ya estar obligados a que pues ellos puedan también asistir conforme a su edad a la primaria, su derecho a participar, el derecho a no ser víctima de bullying, porque sabemos también que han surgido estos fenómenos en donde se ejerce violencia también en las escuelas, este llamado bullying, como también debemos de ir todos trabajando, no solo en las escuelas, los maestros, sino también en nuestras familias, nosotros como padres, pues también irles previniendo para que no puedan ser estos ambientes de donde se dan pues estos escenarios del bullying, ¿no? El derecho a no ser discriminado, derecho a una vida libre de violencia, derecho al juego y a la recreación, ¿no? Como también, pues debe de también cada uno de ellos ir estableciendo estos modos de vida, tener estos espacios y por supuesto cumpliendo, dependiendo con las familias, con las comunidades, cumpliendo con los deberes que se tienen, tratar de garantizar estos derechos, ¿no? Y el derecho a la protección especial conforme a su condición. Entonces sí, también sabemos que hay niños indígenas que se encuentran alejados, el cómo también podemos acercar esos mecanismos para que ellos también puedan ejercer sus derechos. La siguiente, por favor. Y también, pues ya en la adolescencia, pues por supuesto, su derecho a la participación, el derecho a expresar sus opiniones, el derecho al acceso a la información, a esta protección especial, incluso acudir a denunciar en algunos casos algunos delitos por ellos mismos, ¿no? Porque muchas veces, pues también se encuentran escenarios muy lamentables donde la propia familia, los propios padres son quienes son sus violentadores, sus agresores y en estos casos también ellos pueden directamente acudir a presentar las denuncias correspondientes y que el Estado también pues tiene la obligación de escucharlos, tiene la obligación también de brindarles herramientas para que se puedan proteger sus derechos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de esta ley que les comentaba, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues ya surgen dos figuras muy importantes, ¿no? Además de que se encuentran ya los organismos públicos de derechos humanos, pues surgen en esta ley las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, son figuras que antes eran conocidas incluso como Procuradurías de Defensa al Menor, ahora son conocidas como Procuradurías de Protección y que son parte, en la mayoría de las entidades federativas, son parte de los sistemas estatales DIF o del Sistema Nacional DIF. Entonces, todos ubicamos, el DIF va a venir cuando un niño es violentado, cuando un niño pues está en alguna condición
de riesgo, ¿no? Entonces sí, surgen las procuradurías, pero ya estas procuradurías con una nueva visión, con esta visión de protección de derechos de estas niñas, niños y adolescentes. Entonces, estas procuradurías vienen ya a hacer diversas, tienen varias atribuciones, pero una de las principales es representarles jurídicamente. ¿Cómo es que está este niño? ¿Vienen a hacer alguna denuncia de violencia, alguna denuncia que no lo aceptan en la escuela, que pues sufrió algún otro delito, ¿no? Es víctima de algún delito? Entonces, las procuradurías entran con este carácter para hacer unas valoraciones y decir, sí, se le están violentando sus derechos por parte de una institución pública, por parte de la escuela, de un hospital, o bien por parte de la familia, por parte de compañeros de clase. Se hace una valoración ahí. Les llaman diagnóstico de vulneración de derechos, si efectivamente hay alguna vulneración de sus derechos, y a partir de ello se toman ciertas medidas, se les llaman medidas de protección, como también pueden decirle al hospital, oye, garantízale el medicamento a este niño, alguna escuela, oye, dale acceso a este niño o a esta niña porque esta escuela es la más cercana a su casa y si tú no le das ese lugar, pues se va a quedar sin inscripción este año escolar, ¿no? Entonces, como también, pues, en esta perspectiva de derechos humanos no es solo reconocer los derechos, no es solo es establecer mecanismos, sino restituir los derechos, que es algo muy importante. Cuando a alguien se le han vulnerado los derechos, viene este mecanismo de reparación de daño. ¿Cómo podemos hacer que las instituciones de gobierno puedan hacer algo para que esta violación a sus derechos ya no se siga cometiendo? Para que exista esta reparación y esta restitución a sus derechos. Entonces, vienen estas medidas de protección para que se les restituyan los derechos a niñas, niños y adolescentes. Entonces, las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes juegan un papel muy importante. Hace mucha falta su consolidación, hace mucha falta que las personas la conozcan, que las comunidades, la sociedad las ubique, pero también que las instituciones puedan aportar también directamente a estas valoraciones y a esta restitución de derechos. Y también surgen los CIPINA, que son los sistemas integrales de protección de niñas, niños y adolescentes. Entonces, a nivel nacional se formó también pues este sistema integral donde participa salud, educación, seguridad, bienestar, todas las dependencias son parte de CIPINA, porque desde todas ellas empiezan a implementar políticas públicas en beneficio de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Hay programas que ofrecen directamente, pues algún recurso, en este caso Bienestar trae a niñas, niños en orfandad, que justo deben de darse estos programas sociales, estas acciones para proteger de manera reforzada a estas niñas, niños y adolescentes. Entonces también los CIPINA son muy importantes. Y también las Fiscalías Generales de Justicia. Sabemos que a veces están rebasados, a veces hay muchas denuncias, pero también hay que, en las Fiscalías Generales de Justicia, hay que establecer fiscalías especializadas en niñas, niños y adolescentes, que ya cuenten con esta perspectiva de infancias, de adolescencias, y más cuando se trata de víctimas, niñas y niños víctimas de algún delito. Entonces también tiene que escucharse a esas niñas, ¿no? Como sabemos, hay casos lamentables donde pues no se atiende, a pesar de que pues se enfrentan a diversas violencias físicas, psicológicas, violencias sexuales, como pues tenemos que tener toda la sociedad, toda la familia, la comunidad y también las instituciones, pues es el escucharles cuando ellos se encuentran en riesgo y sobre todo el atenderles. La siguiente, por favor. Y bueno, justo para ya ir cerrando, para mí es muy importante el poder, pues, que cada uno vaya identificando esta necesidad de ir conociendo no solo los derechos, sino también las obligaciones que tenemos, ¿no? A veces creemos que solo es parte de las autoridades, solo es parte de la escuela, de la SEP, sino también nosotros como adultos, sino también como padres de familia, como madres de familia, también debemos de conocer estos derechos y también tenemos esa responsabilidad de protegerlos, ¿no? Entonces, para mí, estos temas, la verdad es que
son muy importantes el conocer no solo de los derechos humanos, de los grupos en situación de vulnerabilidad, y por supuesto que siempre hay ciertos retos, siempre hacen falta por hacer cosas. Todavía creo que hay una lámina, no sé si le puedan adelantar, sino nada más ya para ir cerrando. Todavía hay retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Todavía hay, pues como les decía, algunas brechas. Todavía hay que trabajar mucho en el fortalecimiento de las fiscalías, el que tengan esta atención para niñas, niños y adolescentes, en el diseño de políticas públicas que también ponga pues en el centro a estos niños que quizás se encuentran ante mayor situación de riesgo, a niñas, niños que se encuentran en situación de orfandad, a niñas, niños que son violentados, a niñas, niños con alguna discapacidad, ¿no? Y pues por algo que también pues este gobierno sigue trabajando mucho, el combate a la pobreza. También niñas, niños y adolescentes también se enfrentan ante estas situaciones, pero justo con este trabajo que se haga de gobiernos, desde todas las instituciones, podemos ir sumando y fortaleciendo para que sí existan condiciones para que ellos crezcan sanos, plenos y felices, ¿no? Y por supuesto, seguir fomentando la participación, seguirles escuchando, seguirles protegiendo y reforzar siempre el marco normativo. Siempre es importante contar con las leyes, con los reglamentos, con las disposiciones normativas. Hay que seguir trabajando en esta evolución de estas leyes, de este marco normativo, y también sigamos por nuestro lado, desde los espacios en los que estamos, pues sigamos protegiendo sus derechos, y también fortalecer toda la inversión que hay a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Ya lo decía también nuestro expresidente, que es muy querido, pues no es un gasto. El gasto que se hace en la niñez no es un gasto, es una inversión. Y como también muchos actualmente dicen, no, no, los niños no son el futuro, ya los niños hay que considerarlos como el presente, ya ellos también son parte de nuestra sociedad y como tal hay que considerarlos, ¿no? Entonces, Se pues yo lo congela. dejaría hasta aquí. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, si hay preguntas, si hay retroalimentación, con todo gusto permanezco aquí para escuchar. Sí, muchísimas gracias, licenciada. Pues realmente brillante su participación, no en balde usted, maestra de la universidad, egresada de la UNAM también. Bueno, pues, y además una persona con una actitud muy positiva, y pues, viendo los avances de la cuarta participación, pues sí hemos tenido avances. No sé usted qué opina de la beca para discapacidad, pero no solamente en la infancia, sino que esta beca ya se va hacia toda la vida de un discapacitado. ¿Cómo ve usted esta avance en la 4T de dar este apoyo económico a las personas discapacitadas? Sí, sí fue muy importante. La verdad, dentro de esta evolución que hay en estos derechos de las personas con discapacidad, fue un gran paso. Y el esfuerzo que hizo el licenciado Andrés Manuel sobre la universalidad de esta pensión también es, pues, de reconocerse, porque como sabemos existía esta pensión para niñas, jóvenes con discapacidad de nacimiento hasta los 30 años. Pero cumpliendo los 30 años, pues dejaban de ser beneficiarios de esta pensión, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Porque al final ellos seguían con su condición de discapacidad, seguían requiriendo esa pensión, pero no había un presupuesto suficiente. Entonces, lo que hizo el licenciado Andrés Manuel fue hacer convenios con los estados, hacer un esfuerzo y decir, vamos entre los dos. La federación pone un peso y el estado pone un peso. Entonces, es peso por peso, y entonces se empezó a trabajar con esta universalidad de esta pensión. Y con la mayoría de los estados, pues se estableció ese convenio. Ya saben, hay estados que cuestan más trabajo, pero bueno, pero hubo un gran avance porque sí, efectivamente, estas personas seguían teniendo las necesidades, seguían teniendo la discapacidad, y por cumplir 30 años, pues los daban de baja de ese programa. Entonces, ahora ya se garantizó, ya es de manera universal, para que desde los 0 hasta los 64 años cuenten con este programa. Y una vez cumplidos los 65, pues ya tendrán su pensión del adulto mayor, ¿no? Pero sí, la verdad es que pues yo lo veo muy bien, es un gran paso, una evolución pues muy considerable, y sobre todo el
buscar los mecanismos, ¿no? Creo que eso es lo también muy importante. No al decir, ah, bueno, no se puede, ya no hay recurso y ya no vamos a hacer nada, sino cómo sí se puede. Ah, bueno, establezcamos mecanismos de coordinación con los estados para ayudar y para que todos puedan tener acceso a esta beca. Entonces, a mí me parece muy importante y como se ha también dicho dentro de la cuarta transformación, no son dádivas, no es asistencia No. social, son derechos. Ellos tienen derecho a eso y lo que pretendemos es que justo tengan mejores condiciones de vida. Sí, definitivamente, pues es un derecho porque desde el momento que nace todo ser vivo en este planeta, pues tienen derecho a sobrevivir, a ser cuidados y pues ellos no tuvieron la culpa de tener esta discapacidad. Fueron circunstancias pues extrañas a ellos. X o Y son circunstancias extrañas a ellos y ellos en realidad no tuvieron la culpa. También respecto a la educación, nosotros sabemos que había escuelas de educación especial. No sé si ahora persistan o porque también había el esquema de ingresarlos a escuela de educación clásica. No sé si usted qué opine de ingresarlos a escuela clásica o a escuela de educación especial o dependería del caso. Sí, yo creo que sí, depende de cada caso, pero para mí sí es importante ir trabajando en la inclusión. O sea, porque si los empezamos a apartar, si empezamos a crear espacios exclusivos para ellos, es como excluirlos de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, ah, no, pues allá, si tiene alguna discapacidad, allá. No, yo creo que más bien es generar las condiciones para que esté acá con todos nosotros, ¿no? En gobierno de la Ciudad de México, bueno, y es que hablo mucho de la Ciudad de México porque es donde he estado y me ha tocado conocer experiencias también muy exitosas. Hubo un programa de empleo a personas con discapacidad. Sí, Y sí, entonces había en cada oficina personas de todo tipo de discapacidad, sordomudas o personas que tenían alguna discapacidad intelectual, alguna discapacidad física. Y entonces para ellos fue muy valioso porque muchos pues nunca habían tenido una oportunidad de laborar en un espacio así público, ¿no? Entonces, pues los empleaban quizás en su casa, en algún negocio, pero justo el generarles estas condiciones de inclusión, de que fueran donde todos trabajan en una oficina, pues para ellos también es importante. Entonces, efectivamente hay discapacidades más severas, un poco más, que requieren también más atención, pero los que sí podamos generar condiciones e incluirlos a una escuela ordinaria, normal, adelante. claro, Y eso les va a generar a ellos otras herramientas para poder también claro. desarrollarse en su trabajo, para irse en transporte, para regresar, para opinar, para platicar, para socializar, ¿no? Entonces creo que también eso es importante porque si creamos espacios especiales para ellos es como excluirlos, seguir teniéndolos en un espacio reducido solo para ellos. Sí, es verdad, licenciada Fabiola, tiene toda la razón. No hay nada como, pues, ayudarlos si están en una situación eh, escuela clásica, pues ellos verán a otros niños sin discapacidad y querrán ser, pues se sociabilizan más y su discapacidad quizá vea un camino para sobrellevarla o para mejorar esa discapacidad, ¿no? Para superarla, pues, estando en un ambiente de educación clásica. A mí me tocó también ver en el aeropuerto precisamente a una persona discapacitada en silla de ruedas, pero intelectualmente pues se desarrolla igual que todos y bueno, tiene toda la preparación, debe de tener toda la preparación para estar en ese puesto. Entonces, pues adelante con estos empleos hacia estas personas, ¿no? Porque tienen toda la capacidad para desarrollarse, ¿verdad? Y lo hemos visto también en el deporte. En el Claro. deporte han ganado muchos premios, inclusive más que las Olimpiadas para gente sin discapacidad. Ujú. Entonces, lo hemos visto que tienen capacidad para muchas cosas, ¿no? Y la pueden superar.
Los niños síndrome Así de es. Down, así es también, con una orientación adecuada, pues tienen muchas eh, eh, formas de superar su discapacidad y muchos, mm, em, muchos giros que pueden ellos desarrollar, por ejemplo, la música. Hay muchos Así niños, es. ¿verdad?, con síndrome de Down que en el giro de la música han dado muy buenos resultados. Fíjese que nos faltan 5 minutos para terminar nuestro programa. Yo quisiera que usted diera sus conclusiones y pues mi más sincero deseo para que estos retos, por ejemplo, las rampas Ujú. para las personas mayores, pues son eh, pues una necesidad. Y para las Ujú. mamás que pasean a sus niños en carriola también todas estas situaciones del transporte que hay para mujeres nada más, pues también se ha visto que tiene muchas ventajas, muchas ventajas. Uno no quisiera que hubiera esa separación tampoco, que hubiera respeto, pero pues nos falta todavía un poquito y las mujeres nos sentimos más seguras cuando vamos con personas de nuestro mismo género. Entonces, pues yo le agradezco muchísimo el haber aceptado esta invitación y créame que su ponencia es muy brillante, ha sido muy brillante y yo pienso que va a tener muchas reproducciones porque así lo hemos visto. Si nos quiere decir sus conclusiones y pues cómo superar estos retos, pero de mi parte y de parte de la colectiva, una felicitación y un agradecimiento por estar aquí. Adelante, licenciada. Muchas gracias. No, pues yo al contrario, agradecida de compartir, sobre todo de hacer visible esta evolución que hay en los derechos de estos grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque a veces pensamos que pues son personas con menos derechos o con derechos más chiquitos, y no, creo que es reconocerles como seres humanos, como personas y que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Y sí, justo, pues la sociedad ha ido evolucionando. Pareciera que al inicio las cosas fueron surgiendo, pues todo era pensado en los hombres, todo era pensando en hombres sin discapacidad y nunca se previó pues que iba a haber mujeres, que iba a haber personas con discapacidad, que iba a haber personas mayores, ¿no? A mí me causaba mucho cuando trabajé en el Instituto para la Atención al Adulto Mayor, como decía una de las expertas, una gerontóloga, que decía, es que una persona en silla de ruedas en los actuales departamentos no cabe, o sea, tienes que subir 5 pisos, los baños están súper reducidos, las recámaras están así chiquito. Entonces, nunca pensamos, al construir esas unidades habitacionales, esas casas, nunca pensamos que nos íbamos a hacer adultos, nunca pensamos que íbamos a necesitar sillas de ruedas, nunca pensamos que íbamos a requerir rampas, que íbamos a requerir otros instrumentos. Entonces, sí, creo que esa es la visión, el pensar que en algún momento va a pasar por aquí una mujer, una persona con discapacidad, va a pasar una niña, un niño, dejar un mundo, siempre pensar en un mundo en el que quepamos todos y que todos podamos tener pues esos mismos derechos, ¿no? Entonces, yo sé que es un trabajo, yo sé que aún falta mucho, incluso en particular en los derechos de niñas, niños y adolescentes, falta este reconocimiento, ¿no? Pero justo que hay que seguir, allegándonos de información, los que trabajan en instituciones públicas, seguir con esas capacitaciones, con esa profesionalización, en las escuelas también, en los hospitales, en todos los sectores que tengan con la mayor información para respetar los derechos y no solo de niñas, niños, sino también de personas con discapacidad, sino también de personas indígenas, de mujeres, de todos, porque todos tenemos los mismos derechos y creo que todos, desde el espacio que estemos, seamos padres o madres, seamos maestros, seamos servidores públicos, todos debemos de tener esta información y aportar un granito de arena para que efectivamente estos derechos sean una realidad para todas las personas. Muchas gracias. Fabiola, yo pienso que sí, y más cuando tenemos este tipo de gobiernos como el que ahora afortunadamente tenemos en México, progresista y que ha avanzado tanto en cuanto a ese tema. Pues muchas gracias, licenciada Fabiola, y una vez más, pues su brillante participación nos ha dado muchas pautas para compartir
muchas pautas para seguir aportando a este tema. Nos vemos, es la primera vez, pero yo espero que no sea la última. Y pues el próximo martes vendrá otra alcaldía y a la audiencia yo la invito a que nos escuche, nos vea, porque estos temas son de importancia en general para todos los ciudadanos y pues recomendamos difundir los logros de la 4T, porque los medios tradicionales para nada se ocupan, al contrario, la denostan, la critican. ¿Por qué? Porque no tienen proyecto de nación, ¿verdad? Eso es nada más argumentos falaces que ocupan ellos, pero no son capaces de tener un proyecto de nación como el que nos generó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y continúa nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias y gracias a nuestro operador. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, muchas gracias. Bye. Abrazo.